Ok. Ok, empezamos. Hola, muy buenas noches. Estamos muy contentos de estar aquí reunidos. Esto fue una iniciativa de nuestros colegas de Benjamin Tripier en la promoción 1983 en un grupo de WhatsApp que ahora estamos más unidos que nunca y le pedimos que nos hiciera una pequeña explicación de qué esperamos de Venezuela. Y aprovechamos esta oportunidad para celebrar también los 10 años del Rotary E-Club, que, bueno, que es algo también bien interesante y que ese éxodo de venezolanos que está alrededor del mundo también se une a través de una organización internacional vía digital como es el Rotary con su E-Club y que ya hoy tiene 10 años. Entonces, tenemos gente que me parece súper lindo, tenemos gente desde Caracas, donde una cosa bien importante es que nuestro expositor, nuestro colega, querido amigo Benjamín, nos va a hablar de Venezuela, pero estando en Venezuela, porque hay mucha gente que se pone a hablar de Venezuela en otras partes del mundo, entonces no tiene el mismo calor que nos puede tener Benjamín. Tenemos, bueno, a David del E-Club, presidente del E-Club desde Nagoya, Japón. Tenemos a amigos aquí de Caracas, Holanda, nosotros en Alemania, Houston y bueno, no sé qué otras partes del mundo si no estoy nombrando aquí alguna. Les va a hablar Benjamin Tripier. Benjamín es economista, especialista en planificación estratégica y análisis del entorno. Es consultor gerencial con más de 40 años de trayectoria profesional, asesorando a las empresas más importantes de Venezuela y Latinoamérica, con estudios de posgrados en Kellogg y en la Universidad de Buenos Aires, con un esquema de formación continua en Estados Unidos. Es corredor público de valores, articulista en medios nacionales e internacionales, conferencista y autor del libro Hablemos de Gerencia, que lo pueden conseguir por Amazon. Actualmente es directivo de la Acción Sociedad de Corretaje de Valores y socio ejecutivo de la firma de consultoría Nueva Tecnología de Negocios NTN. Anteriormente fue socio de Ernst & Young y Senior Manager en Price Waterhouse. Así que tenemos todo una joya para que nos hable sobre Venezuela, desde Venezuela, viviendo el entorno. Bienvenido, Benjamín. Mil gracias por acompañarnos. Gracias por tan linda introducción. Bienvenidos a bordo todos para que conversemos sobre eso. La casa de bolsa se llama Acciona. Es una casa de bolsa nueva que arrancamos a finales de diciembre y todos los registros de operación nos los dieron la semana próxima. En 2 semanas más ya debemos estar en el mercado totalmente habilitados, ¿no? Qué bueno, feliz. Y ya les contaré sobre eso. Mira, en términos generales, me gustaría que vieran a la economía venezolana como una caja de pizza, que tiene una cierta forma y los lados son bajitos. Esos son los límites de la economía, que son rígidos. ¿Por qué? Porque en general el Producto Bruto de un país es la electricidad o la energía que tiene un país. La electricidad podemos decir que es una energía secundaria. La energía primaria suele ser el petróleo o el gasoil, porque hasta las plantas hidráulicas, para que los motores se prendan y estén esperando el paso del agua, se tienen que mover con gasoil. El Producto Bruto de un país es la electricidad que tiene. Y nosotros tenemos la electricidad que tenemos, ni 1 kilovatio más ni 1 kilovatio menos. Eso, cuando uno dice electricidad, es una mezcla de la generación, de la transmisión en sus distintos niveles y de la distribución. Lo que nos pasa anoche es evidente que se fue la luz aquí en Caracas porque microondas, todo apareció con los relojes en cero, y ese es el indicativo de que se te fue la luz en algún momento. Pero eso no se debe a falta de generación, sino problemas de los transformadores, las subestaciones. O sea, hay una mezcla, pero el bottom line de esto es que son los límites rígidos de la cajita de pizza, que es nuestra economía. Dentro de la caja de pizza hay un rompecabezas. Está pegado a todos los bordes de la caja y todas las piezas ajustadas.
Pero empezamos a notar que faltan piezas en el medio, empieza a faltar cada empresa que quiebra, cada empresa que cierra, cada empresa del Estado que se apaga, cada empresa que se nacionaliza o algo por el estilo, te va generando espacios vacíos dentro de la economía. Entonces, en este momento, yendo a esto de referencial de imagen, tenemos una rigidez en la capacidad de crecimiento de la economía y las distintas piezas que las componen, en este caso empresas, son las partes del rompecabezas, pero que nos están faltando cada vez más. Entonces, las oportunidades que tiene el país está en llenar los huecos, no en crecer, porque no podemos. Más bien puede ser que se nos achique un poquito la caja todos los años, porque no es que ganamos electricidad, sino que la perdemos. Poquito a poco el mantenimiento, la falta de mantenimiento, hace que se te vaya achicando. Pero entonces la regla de juego es hay que cubrir los espacios que están vacíos. Dentro de esa caja hay, vamos a pensar, dos grandes grupos de personas. Un 15, 16, hay quienes lo estiran hasta el 17, 18% de gente que vive en un mundo a donde yo pertenezco y posiblemente todos los que estamos en este chat que vivimos en Caracas, que es que tenemos vehículo, que tenemos trabajo, que circula el dólar, que consigues casi todo, o sea, no te falta nada, etc., ¿no? Ese es, vamos a poner un 15%, que está dentro de la caja y que casi todos están metidos en las distintas piezas de este rompecabezas. El otro 85% es lo que la Universidad Católica, nuestra alma mater, define en sus encuestas como pobreza. O sea, tenemos un 85% de pobreza. Y un 30% de esa pobreza es indigencia. Que está metida dentro de la caja de prensa también, pero que, ¿perdón? ¿Alguien preguntó algo? A lo mejor habría que cortar el micrófono, Katy. Ok. Ese 85% también está dentro de la caja de pizza, pero no tiene ninguna pieza del rompecabezas del cual depender. Porque el Estado, que era el gran proveedor de ese 85%, ha ido perdiendo capacidad financiera, uno espaciando el concepto de CLAP, y la otra, al mismo tiempo, quitándole calidad al concepto de CLAP. Mira, ahí está. Entonces, digamos que ese 85% de gente que no está pegada a ninguna pieza del rompecabezas, se encuentra que el Estado no la puede atender y que debe acudir a la empresa privada, cada piecita al rompecabezas. Entonces ahí podrán apreciar la importancia que tiene cada hueco que hay en el rompecabezas, porque significa que gente que estaba trabajando ya no está, y que gente de ese 85% que podía depender de esa pieza del rompecabezas ya no la tiene. ¿Por qué? Porque hay algo que ha pasado en la evolución cultural de la gerencia venezolana. Hace 15 años se podía decir casi sin duda que había una especie de soberbia del dueño de la empresa, que no daba los buenos días, etc. Hoy eso desapareció. Hoy en día cada dueño conoce a cada trabajador. Sabe qué problema tiene, sabe que necesita ayuda, etc. Hoy en día ha habido un cambio y a lo mejor es una especie de abrir senderos para el resto de Latinoamérica, para la gerencia latinoamericana. En países como el que conozco muy bien, que es Argentina, todavía sigue habiendo ese tipo de jerarquías y como el empresario que no da ni siquiera los buenos días. En Venezuela eso ya no está. Hay un acercamiento, se conocen por nombre y apellido, son panas, le preguntan, antes no le preguntaban por nadie, hoy le preguntan cómo
a tu niñita que le pasó tal cosa, o etcétera. Eso es importante porque la población se ha ido poco a poco acostumbrando a que al no tener al Estado tiene que mirar hacia la empresa, con un elemento de lo que se llama responsabilidad social empresarial. Lo que le estoy diciendo no es Disneylandia en el sentido de que todos los empresarios han cambiado y todos son así. No, todavía sigue la idea del empresario de decir, si yo pago mis impuestos, son mis impuestos que el Estado ayude al que no tiene trabajo. Pero a la larga terminamos con la idea de, está bien, tienes razón, pero no hay más remedio. Digamos, ese sería el contexto general de la economía venezolana. Ahora vamos a introducirnos a la realidad, cómo se mueve toda esa... ayer o antes de ayer empezó a circular un documento que salió de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, indicando que había alguna posibilidad de que se levantaran algunas sanciones a Venezuela. Es más que nada una especie de amenaza. Así, mira, yo te levanto las sanciones si tu gobierno haces esto, esto y lo otro en el plano político. Pero resulta que las sanciones en realidad no vinieron por lo político. Las sanciones vienen más asociadas, porque antes de la existencia de Trump y de Guaidó, estaba Obama, que fue el papá de las sanciones. Y las sanciones no las pone porque no hay democracia o por los derechos humanos. Las pone porque ya al principio de los años 2000 se paró Chávez en Naciones Unidas y habló del azufre y fue el insulto tras insulto. Entonces, bueno, en Estados Unidos se terminaron de cansar del asunto y encima empezaron a llevar gente de Hezbollah, a traer gente de Hezbollah para acá, a juntarte con los chinos, a juntarte, los cubanos hacían lo que querían aquí adentro, etc. Entonces sí nos convertimos en una amenaza inusual y extraordinaria, como dice el texto de la sanción matriz, ¿no? Y ahí no había ni Guaidó, no había problemas de legitimidad eleccionaria. Eso era 2014, no había ninguna elección que fuera desconocida. Todo había sido conocido. Eso es importante que ustedes lo sepan para no vincular siempre que sanciones tienen que ver con democracia. No obstante, el documento de ayer dice, si ustedes democráticamente empiezan a acercarse a lo que pueda ser electoral, etcétera, etcétera, vamos a rever el tema de las sanciones. A esta altura, en paralelo a lo que se dice en la prensa, uno tiene información directa de lo que pasa o no pasa. Y yo tengo sesiones por Zoom cada 15 días con el Departamento de Estado. Hablo con mucha gente para poder hacer mis análisis. Si no, sería muy difícil que pudiera llegar a las conclusiones que llego y a las recomendaciones. Déjenme decirle que no es por hablar bien de mí, pero un porcentaje de acierto muy alto en los últimos años. O sea, cuando una cantidad de analistas decían, no, mira que ya Maduro cae en las siguientes 48 horas, que esto y el otro, cualquiera que pueda leer o recibir los análisis míos de esa época, verían que les decía, no, eso no es así y no va a pasar. ¿Por qué? Porque uno que conoce internamente el monstruo por dentro, sabe que la fortaleza brutal que tiene y el control fronteras adentro, impresionante. Eso es, digamos, blindado. No hay manera de que nada de lo que pase o deja de pasar fronteras adentro no sea porque el gobierno quiere que ocurra. ¿Ok? Digamos, en momentos tiene la presión floja, como puede ser ahora, y hay momentos donde la tiene durísima, pero no es que no tenga el control, es que decidió presionar más o presionar menos. Entonces por ahí aparecen algunos opositores en lo político y dicen, bueno, nuestra conquista fue 2 puestos en el CNE. No, mano, no conquistaste nada, te lo dieron. O sea, fue una concesión a título gracioso.
Te di para que tengas dos. ¿Por qué? Pues yo quiero y porque puedo. Más o menos esa es la idea del poder que hay fronteras adentro. Claro, pones un pie fuera de la frontera y eso cambia diametralmente. Ningún poder, todo está cuestionado, no puedes vender petróleo, no puedes hacer prácticamente nada como gobierno, y a nosotros los privados que hacemos cosas y que no estamos sancionados, hay un componente que ya se puso de moda la palabra en inglés, que es overcompliance, donde tú quieres hacer cualquier cosa que es legal y que puedes, pero el banco, como vienes de Venezuela, te dice, no, déjame revisarlo, o inclusive te lo tranco. ¿Okay? Digamos, hay un tema interesante a tener ahí, pero no, voy a ir acumulando conceptos. Uno, la caja de pizza con lo que significa. La segunda es el poder fronteras adentro. Y digamos, y esta carta, este documento que dice, bueno, podemos aliviar algo. En realidad, por lo que uno sabe de Estados Unidos, la política de las sanciones a Venezuela es una política bipartidista. No es una política que se le ocurrió a Trump, ni que se le está ocurriendo no ocurriendo a Biden. Es una política, y eso uno lo puede ver porque arrancó con Obama. Son estrategias que se van ejecutando a lo largo del tiempo y cada presidencia le puede dar un sesgo para aquí, un sesgo para allá, pero hay una línea política que hace, como siempre me dijeron, que es mucho más fácil poner una sanción que quitar una sanción. O sea, quitar una sanción es algo que no va a pasar por el momento. Pero ¿qué pasó con ese mensaje? El metamensaje es el chavismo se queda. Como están dispuestos a negociar eso, el chavismo se queda. ¿Qué significa que se quede? Significa que si se sienten fuertes, pudieran echar para atrás esa especie de veranito que tenemos de liberalidad, del dólar corriendo para acá, posibilidad de pagar con tarjeta en dólares, tener entre ¿cómo se llama? Las importaciones, etc. Puede ser que se sientan fuertes y tranquen alguna de esas cosas. O sea, que lejos de hacer un bien, lo convirtieron en un problema. Ese es un metamensaje. ¿Por qué digo esto? Porque las sanciones nos hicieron pasar por aquello que uno sabía que Venezuela no lo había vivido, era momentos muy malos. Venezuela no estaba acostumbrada, el venezolano no estaba acostumbrado a vivir momentos muy malos. Y el momento se puso muy, muy malo cuando vinieron las sanciones y ya no pudiste hacer prácticamente nada. Entonces, ¿qué ocurrió cuando te presionaron mucho? Bueno, puse al dólar que corra libremente, que planificado y por las buenas nunca lo hubiera hecho. Permitir que levanto los controles, ya no hay una superintendencia que ande cerrando empresas por los precios, no hay controles de nada. Un porcentaje relativamente bajo, pero existen, de productos alimenticios que no tienen registros sanitarios. O sea, está muy libre todo esto, ¿no? Pero esa libertad se logró por las sanciones. O sea, nunca hubiéramos flexibilizado nuestra economía hasta el punto de ser tal vez la más liberal de Latinoamérica en este momento, porque está contra el plan de la patria, contra cualquier principio básico de la revolución. Entonces, fíjate que empieza a darte alguna especie de beneficio la sanción, que es que te obliga a transformarte. Y hay otro que a lo mejor puede ser el más importante de todos, que es la cultura del mantenimiento. En las últimas 3-4 semanas, por primera vez en muchísimos años, a la refinería de Cardón la están como acomodando para que pueda producir gasolina. Con el concepto de que yo acomodo tal cosa, pero tengo que estar atento para que no se me desacomode después. Era algo totalmente opuesto a lo que había pasado con la PDVSA del chavismo, que es que se quedaron con toda la plata del mantenimiento y empezó a deteriorarse.
Mira, yo iba mucho, yo le hice la planificación estratégica a la refinería de Amoay cuando era la gobierno. Y yo tenía que viajar para allá y el avión da una vuelta antes de entrar al aeropuerto de Las Piedras por encima de la refinería. Y a veces a cierta hora el sol hacía que te encandilara mirar a la refinería por todo el plateado de las pinturas que había, o sea, se veía, era todo mantenimiento. Hace unos años me tocó ir de nuevo por un tema de plantas eléctricas y eso parecía ciudad gótica, era todo oscuro, todo lleno de hollín, las matas del monte metiéndose, eso lo veías en el avión que iba en vuelo bajo para ir aterrizando. Bueno, eso se refleja en que, bueno, no hay gasolina, no hay esto, no hay lo otro, es simplemente falta de mantenimiento, y la poca cultura de mantenimiento que teníamos se perdió. Bueno, con este asunto de las sanciones, estamos empezando a rescatar, porque tú no tienes manera de comprarte un carro nuevo. Entonces tienes que hacer mantenimiento. Las plantas, especialmente las del Estado, las que están quedando con algo de actividad, empiezan a tomar conciencia por primera vez de que hay algo que se llama mantenimiento. Entonces, en definitiva, las sanciones, si bien son perjudiciales en general para toda la población desde el punto de vista práctico económico, desde el punto de vista cultural, ideológico y conceptual, nos están ayudando a ver la vida desde otro punto de vista. Yo siempre digo que uno está acostumbrado cuando llega a una oficina a sentarse en la silla del visitante y conversar por arriba de la mesa. Pero ¿qué pasaría si en vez de estar ahí arriba tú te acuestas en el piso y empiezas a ver la mesa desde abajo? Cuando empiezas a ver la mesa desde abajo, empiezas a descubrir cosas que desde arriba no se ven. Bueno, entre esas estaba el mantenimiento, que es tratar de ver la empresa desde un ángulo distinto al que estabas acostumbrado. Estás tan entintornado con eso que ni se te ocurre ver qué es lo que hay detrás de cada cosa que ocurre en una empresa. Y los que nos dedicamos a la consultoría y nos metemos en empresas y las conocemos a fondo, bueno, sabemos que si no miras desde abajo las cosas, no te enteras y no puedes ayudar al dueño que te contrató, ¿no? Bueno, y otra de las cosas que va a venir con esta carta donde le dicen, mira, es posible que baje las sanciones, es que el que piense que el chavismo se queda más tiempo, si tenía alguna duda de quedarse o de irse, se va a ir. O sea, pareciera que vamos, ya estamos viviéndolo, ¿no? O sea, hay gente que ya empezó a caminar hace tiempo hacia la frontera y duerme a la vera de la carretera esperando a cruzar cuando llegue allá. Pero te digo, gente que viene desde el estado Sucre, cruzándose para llegar a Colombia, que es la única frontera que permite que alguien cruce a pie. Porque si tú llegas a cruzar por Brasil, te encuentras con selva a selva. Y si quieres cruzar en Peñero para salir a algún lado, bueno, no les ha ido bien a los que han inmigrado por ahí, un porcentaje altísimo de desapariciones, etcétera, porque bueno, somos un pueblo caribeño, pero no somos navegantes caribeños. El cubano sí lo pudo hacer, que de alguna manera estaba, digamos, imbricado con el Caribe, con el mar, etcétera, por ser isla. Nosotros no, nosotros somos más bien de tierra y no nos ha ido bien emigrando por ahí. Ok, la migración se reactivará, las sanciones se quedan, etcétera. Esa es como una especie de puesta en perspectiva. Si entramos al campo netamente político, estamos pasando por un punto de inflexión en la oposición. Fíjense esto, en el año 2017, que fue el último pico importante de protestas en la calle, etcétera, de un momento, de la noche a la mañana, aparece el Vaticano en escena, se frena todo, todo el mundo se va para su casa y no volvieron a salir. Y el chavismo aprovechó en ese momento para crear la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente que, como la misma dirigencia política opositora había mandado a la gente para su casa, impulsado por un pedido del Vaticano, aprovechó para decir, bueno, esta Asamblea Constituyente, fíjense ustedes, antes y después, trajimos la paz. Entonces lo vinculan con eso, pero empiezan con algo que después se convierte en una especie de política, que es el gobierno dual.
lo aprovecha la oposición después, pero en realidad eso fue... ¿Aló? Tenemos a alguien por ahí con micrófono abierto, ¿no? Ya lo apagué. Ya se lo apagué. ¿Dónde estaba? Empezó a crear su propio ecosistema político. Ese ecosistema político, él tenía que tener todo ahí adentro, no necesitar a nadie más. Como no podía tener la Asamblea Nacional, se creó la Constituyente y ahora la sustituyó por su propia Asamblea Nacional. Tiene su propia Fuerza Armada, tiene su propia Tribunal de Justicia, etcétera, el chavismo. Y tiene ahora también su propia oposición dentro de su ecosistema chavista, que son aquellos políticos que integraron lo que se llamó la mesita al principio, los que están ahora en la Asamblea Nacional. Esos que figuran como opositores en la Asamblea Nacional de ahora son opositores pero pertenecientes al ecosistema chavista. Entonces, ¿qué es lo que le estaba faltando al gobierno para terminar de tener su propio país y ya no importarle la dirigencia de la oposición? Le faltaba el Guaidó de su propia oposición, no lo tenían. Y ese Guaidó resultó ser Enrique Capriles, que sale de la nada, porque estaba desaparecido, no movía el perímetro políticamente, intenta salir en noviembre, no le va bien, y va a no salir, el chavismo lo trata de imponer. Lo intentó 3 veces y estamos en la 4ª vez, donde le cede 2 puestos del CNE para que digan, mire, eso lo consiguió Capriles, para tratar de tener ya armado totalmente su paquete. Entonces, el tema, estamos hablando de la dirigencia política del lado chavista y dirigencia política del lado opositor. La dirigencia política, del total de la dirigencia política en Venezuela, el 80 y pico % lo tiene el chavismo y el 10-15% lo tendrá la oposición, donde los verdaderos opositores, digamos, sería María Corina, sería Guaidó, etcétera, ¿no? O sea, hay algunos otros nombres de otro nivel. Algo distinto ocurre con la base. La base de Venezuela es 85% quiere que se vaya el chavismo y solamente 15%, y no entiendo por qué, quieren que se quede el chavismo. Entonces tenemos muchos indios desde el lado del chavismo y muchos caciques y muy poco indio. Y del lado de la oposición, muy poco cacique y mucho indio abajo. Pero en esta relación dirigencia y la base hay una desconexión casi absoluta. Todo lo que dice la pelea que hay entre opositores no tiene nada que ver con las necesidades del pueblo. La gente abajo no le interesa lo que está pasando arriba, le interesa cómo. Hay un tema que ya no es cuestión de que uno lo lea o se lo cuente. Es sistemática la cantidad de gente recorriendo las urbanizaciones de clase media buscando en la basura algo para comer. ¿Por qué en las de clase media? Porque en las otras urbanizaciones o los lugares, digamos, de un nivel socioeconómico más bajo, ya lo que el desecho es prácticamente no se puede aprovechar, porque lo aprovechan hasta el máximo. En las urbanizaciones de clase media siempre hay algo que buscar y tú notas grupos familiares completos. Yo vivo en San Román, recorriendo la calle Chivacoa de abajo hacia arriba, parándose en cada edificio, en cada quinta, abriendo la bolsita de basura, viendo qué hace el papá, se ocupa de eso, mientras la mamá cuida los chamitos, le va pasando para que pongan en una bolsita todo aquello que es rescatable. Eso es a nivel nacional y en el interior se nota muchísimo más. Esa es la base. La base que tiene buenas razones para preferir que el chavismo se vaya que se quede. Entonces, digamos, en la dirigencia, en la parte de los ecosistemas dirigentes, tú te encuentras que el chavismo tiene como un control que va avanzando, pero no tiene votos, no tiene apoyo popular, que lo fue perdiendo. Las 3 patas en las que se apoyó el chavismo desde el principio fue apoyo popular,
control militar e ingresos petroleros. Ya no tiene ingresos petroleros, ya no tiene apoyo popular, y en la parte militar apareció algo que me gustaría que lo tomen en cuenta hace un par de años, donde Nicolás Maduro dijo que lo nuestro es una alianza cívico-militar y agregó policial. Siempre había sido cívico-militar. Entonces hace 2 años le incorpora el elemento policial y aparecen las fuerzas, aparece el FAES, aparecen todas las fuerzas estas, tomando piezas de la inteligencia militar, etcétera, y policía militar empieza a armar un componente policial, poniéndolo al mismo nivel de lo militar. Les incorporo este elemento porque la manera de que la dirigencia chavista puede tener en orden a la gran mayoría opositora o que no le gusta al gobierno que tiene en la base, es por unos sistemas que montó el chavismo hace ya 12, 13 años, que eran los cuadrantes de paz. Eran unas cuadrículas donde, como si fuera ayer, estoy viendo a Chávez en televisión, marcando cuadrículas en un mapa y diciendo que no iba a haber ningún lugar de Venezuela a más de 20 minutos de una fuerza militar. Digamos, eso es así en la práctica, pero ya no fuerza militar, sino una fuerza policial y algunas fuerzas parapoliciales que hacen que tú quieras hacer una protesta porque no te llegaron las bombonas, automáticamente aparece un grupo que te disuelve. O sea, no llegan a armarse las propuestas genuinas, que no son políticas, por cierto. Son protestas porque te falta el agua, te falta la luz, te falta esto. Entonces, digamos que el tema social, como posibilidad de explosión social, está, digamos, controlado por ese conjunto de fuerzas que están involucradas, ¿no? Y la brecha que hay entre la dirigencia y la base va a ser que mientras hagan acuerdos arriba, decir, está bien, los opositores van a ir a votar este año, te encuentres que la gente de la base no les pare y no vaya a votar. A lo mejor no porque estén a favor ni en contra, sino porque no les importa. La gran base de Venezuela no le importa la política. Estaría más cerca de los argentinos del 2001, 2002, que se vayan todos. O sea, no hay político, el gobierno no me habla a mí, el opositor no me habla a mí, o sea, yo tengo mis problemas y nadie me los resuelve ni me crea las condiciones para que yo las resuelva. Porque resulta que toda la estrategia esta social de gobierno se basa en que tenías mucha plata. Y uno va aprendiendo con los años que el verdadero subsidio y los planes de apoyo que necesita la población son trabajos, son empleos. Mientras no hay empleo, no hay manera de salir de la pobreza. Pero como tenías mucha plata por el petróleo, mantenías como calma la cosa. Ahora ya se acabó esa plata para el petróleo, no están dadas las condiciones para crear empleos nuevos, o por lo menos no en la cantidad que tiene que haber, pero digamos, no hay muchas posibilidades de que haya Williams, para que apagues tu micrófono. Okay. Sigue habiendo micrófono abierto. Ok. Todo esto se los comento porque en el rompecabezas inicial de la caja de pizza, los espacios que van quedando para ser llenados son posibilidades de empleo. Y una posibilidad de empleo es que automáticamente alguien deje de estar en pobreza y estar dependiendo del Estado y pueda alimentar a su familia de alguna forma. Pero entonces nos encontramos con una especie de contrasentido. A medida que en el mundo avanza la automatización y la tecnología, que es menos empleo por cada unidad de producción, en nuestro país necesitamos el máximo de empleo posible por cada unidad de producción.
Esto significa que cada inversión nueva que se haga va a tener que considerar lo que se llama la intensidad factorial trabajo como más importante que la intensidad factorial tecnología. Porque si pones tecnología, vas a dejar a alguien que podría darle ingresos. O sea, en definitiva, las restricciones que hay para ir tapando los huecos, ya tenemos una importante ahí. Después vuelvo a lo social, ¿no? No quiero salirme de este tema o entrar de a poquito en lo económico, ¿no? Cada empresa de ese rompecabezas no tiene la capacidad de ver dónde están los huecos, porque ellos están horizontal y al mismo nivel habría que levantarse a un cierto nivel para poder ver desde arriba, mira, ya hay un hueco, que hay un hueco, ese hueco me sirve a mí porque yo puedo expandirme para cubrirlo, o etcétera, ¿no? Y desde hace un año para acá arrancó el concepto del mercado de capitales, que aquí en Venezuela se llama mercado de valores. Y dentro de eso aparece lo que se llaman las finanzas corporativas. Son las que sirven para alianzas, fusiones, adquisiciones, o sea, todo lo que sea el reacomodo, se llama finanzas corporativas. Pero no hay nadie que tenga la información para ver eso. Tienes que ir construyéndola, porque el Estado, al perder el plan de la patria, que era su guía, perdió la capacidad de leer a la economía. Al desaparecer el bolívar, que está en el 30% de la transaccionalidad y el otro 70% es dólar, pierde el control del M2. O sea, no tiene el Estado en este momento capacidad para tener una lectura razonablemente precisa sobre qué está pasando, o mejor dicho, qué es lo que no está pasando en la economía venezolana. Por consiguiente, al perder el Estado la capacidad de financiar a los pobres, de poder leer la economía, de tener un liderazgo económico, le queda una vez más al sector privado una especie de responsabilidad no deseada, no buscada, de ser quien tenga que acomodar el negocio. Pero no lo está haciendo. O sea, el sector privado, no, como dirigencia empresarial, no se ha dado cuenta del momentum que está pasando y que sería histórico. ¿Por qué? Porque en cuanto ve un poquitito así de poder, el liderazgo empresarial, considera que tiene poder político y empieza a hacer declaraciones por aquí, por allá, políticas, y automáticamente, si el gobierno estaba con la guardia baja permitiendo que hagan cosas, dice, así es la cosa, y te cierra más y ya te vuelve a considerar un enemigo. O sea, hoy las relaciones entre la dirigencia empresarial y el gobierno están en el piso. No hay puntos de comunicación. Los hubo en un momento cuando sube la nueva Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez se fue a Fede Cámaras y se reunió con los empresarios, vamos a hacer cosas juntos, etc. Y el empresariado malinterpretó eso y empezó a pensar que el gobierno estaba débil y estaba necesitado. Si hay algo que no está este gobierno dentro de Venezuela, es débil. Tiene todo el poder del mundo aquí adentro. Entonces, bueno, llegó el 1 de mayo, donde se esperaba que Maduro dijera, bueno, este 1 de mayo nos encuentra unidos empresarios y gobierno, y por el contrario les dijo hasta de qué mal se iban a morir, los trató de enemigos, los trató de un nuevo Carmona, etcétera, ¿no? O sea, las relaciones de gobierno-sector privado están en el piso, pero el sector privado sigue siendo el único actor económico capaz de ayudar en esta reorganización y de tapada de huecos. No los ve, no sabe dónde están, puede intuirlos, pues, ¿qué es lo que ve un empresario? Ve a sus proveedores, ve a sus clientes, ve a sus competidores y algo más que pueda tener acceso. Pero no tiene una visión sistémica sectorial, porque para colmo nos encontramos que el Producto Bruto nuestro, que viene en caída libre desde el año 2013, cuando viene en caída libre todos los sectores caen. Pero dentro de los sectores que caen hay unos que caen más o que caen menos. Es lo que uno llama no la cantidad del PIB, sino la calidad del PIB. Y tú te encuentras que en sectores que están cayendo los huecos son tan grandes de las piezas del rompecabezas que hay empresas que los vieron y empiezan a crecer.
Entonces, en un sector declinante hay empresas que crecen. Y en un sector que no hay, digamos, que no esté creciendo, pero que tampoco esté cayendo, hay empresas que cierran. Porque además se nos vino la pandemia, y el gobierno a la pandemia la tomó como una cuestión de vida o muerte. O sea, entendió la parte de salud como solamente lo que puede hacer una afección física. No entendió que la salud también es bienestar, también es espiritual y también es psicológica. Entonces decidió que iba a acabar con lo psicológico, lo espiritual y lo emocional, y se iba a concentrar a que no muera gente. Bueno, digamos que comparado con Latinoamérica, somos el país que mejor resultados tiene en este momento. Entonces el antichavista dirá, será por casualidad, y el que es chavista dirá, lo hicimos bien. Lo cierto es que somos el país que tiene menos contagios y menos muertes de toda la región. ¿Eh? Y todo esto viene porque... Bueno, ahí les mezclé lo de la pobreza y la necesidad de generar empleos que sean de intensidad factorial trabajo alta, el tema de reacomodar y poder cubrir las piezas, el rol del mercado de valores no solamente como finanzas corporativas, sino también como mercado. Déjenme decirles que el mercado de valores es una cosa muy chiquitica, que la gente no sabe qué es eso todavía, pero como la banca está sin poder dar préstamos, te quedan dos opciones a ti como pyme. O te vas a un prestamista privado que te va a arrancar la cabeza cuando te vaya a no querer pagar o tratar de refinanciar, o te vas a tener que ir al mercado de valores. Entonces aquí les incorporo un elemento que desde diciembre pasado el gobierno ha tratado de impulsar, que es lo que yo llamo el tridente. Esto es la ley antibloqueo, la ley de zonas económicas especiales y la nueva ley de hidrocarburos. Con esos tres elementos el gobierno espera que el sector privado internacional se incline hacia Venezuela. Entonces resulta que cualquier consultoría jurídica de una empresa, digamos, que comercie con el resto del mundo, le va a decir, mira, estas tres leyes no las hizo la Asamblea legalmente constituida, a esta la montó la Asamblea Constituyente, etcétera, ¿no? Entonces, la posibilidad de que esas leyes tengan efecto frente a terceros en el exterior es muy baja. Pero ¿qué es lo que está pasando hace casi 2 años, cuando se acaba el crédito bancario? Que un empresario dice, bueno, pues yo necesito importar mis cosas. Entonces usa su plata que está afuera y se importa algo y se lo trae. 10 containers. Diciendo, bueno, voy a tomar el riesgo. Si me lo quitan, también perdí 10 containers. Pero si no, los vendo, rescato la plata y me traigo 12 containers. Y empieza a hacer prueba-error, pero es el venezolano con su plata de afuera. Y ya hace tiempo, cuando tú ves en Venezuela cualquier bien o servicio a disposición, eso lo pagó alguien de su bolsillo. Los venezolanos no tenemos crédito. Los venezolanos pagamos todo por anticipado, ¿ok? Y después nos lo mandan. Y tienen sus dudas de se lo mando, no se lo mando, etc. O sea, nuestro nivel de credibilidad ha bajado muchísimo. Con esto lo que les quiero decir es que los estados financieros de las empresas en Venezuela son relativamente sanos, no tienen deuda, pues no tuvieron a quién pedirle. Y el que estaba endeudado y no pudo pagarlo, bueno, quebró y ya está. Pero el que está activo prácticamente está soportado por su patrimonio. Y si tú ves que viene algo nuevo, es porque ese señor se volvió a meter la mano en el bolsillo que tenía en Estados Unidos o afuera y trajo más cosas. O sea, los únicos que siguiendo esta línea de razonamiento podrían llegar a participar en el tridente de ley antibloqueo, zonas económicas especiales y nueva ley de hidrocarburos serían los venezolanos, que están dispuestos a correr ciertos riesgos siempre y cuando no les afecten las sanciones. Entonces ahí aparece una figura que es la desintoxicación de una empresa del Estado. Yo quiero vender una empresa del Estado, pero nadie me la puede comprar
porque es como si tuviera kriptonita, o sea, automáticamente quedas contaminado, las sanciones te caen donde sea. Entonces hay unos procesos de desintoxicación que llegan al mercado de valores y que tú te encuentres, como en el caso de las acciones de Corimón, con 90% del capital atomizado en 1.000 accionistas o 2.000 accionistas. Entonces el inversor puede comprarle, hacer una oferta con una prima especial y les compra a esos 2.000 accionistas. Se hace de una empresa que estaba contaminada cuando arrancó, pero que la fuiste descontaminando hasta llegar a un mercado abierto donde puedes adquirir esas acciones así sin riesgo. Entonces ahí hay uno de los nuevos roles del mercado de capitales, que es ser como o lo que acaba de hacer Lula con Brasil, con Electrobras. La sacó al mercado de valores. O sea, el que quiera comprar Electrobras tiene que ir y comprar las acciones en el mercado, el precio que esté en el mercado de la acción. ¿Okay? Entonces te evitas todo el problema de los años 90, en la época de las privatizaciones, donde hubo una cantidad de fortunas nuevas a partir de que firmabas, no firmabas, el gobierno, que esto y que lo otro. Es digamos, un nuevo enfoque. Ok, económico, bueno. Entonces, el mercado de valores, la cierta normalidad transaccional económica. Tú hoy en día, al circular el dólar libremente, que uno no sabe de dónde viene, por cierto, ese dólar, porque son billetes usados de baja denominación. Entonces tú dices, pero ¿de dónde entran los dólares a una economía? O por las exportaciones, nadie te paga así una exportación, o por el crédito internacional, nadie al crédito te lo manda en billetes chiquitos, o por las remesas, que las remesas en general, los dólares no entran aquí, o sea, tú estás en el exterior, le das los dólares a un amigo en el exterior, ese amigo llama a un pana en Caracas, dice, dale los bolívares a la señora, a la mamá del que me dio los dólares a mí. Entonces aquí nunca entró el dólar, o sea, el dólar no viene por exportaciones, no viene por deuda, no viene por inversión extranjera. La inversión extranjera nunca va a venir con los maletines llenos de billetes usados. Y no viene por las remesas, tú dices de algún otro lado viene, y no quiero ni imaginarme de dónde viene. Pero lo cierto es que esos dólares todos los días terminan en la caja de Excelsior Gama o de Farmatodo, por nombrar solamente dos. Estas empresas que reciben gigantescas masas de dólares en efectivo, en billetes usados de baja denominación, al final del día los mandan a sus bancos, pero no para depositarlos, los mandan para que se los custodien. O sea, son como si fueran cajas de seguridad. El banco, en general, en la caja de seguridad no te pregunta qué es lo que tienes en la caja. Te da la llave, tú guardas lo que quieres, la cierras y es tuyo. En este caso, por ser se le da el tratamiento de caja de seguridad, pero el empresario le dice al banco, mira, ¿por qué no me chequeas si estos billetes son buenos o no son buenos? Entonces, todo Banco de Venezuela se compró unas máquinas enormes que están pegadas en línea con la Reserva Federal y con el Engraving and Printing, y leen cada billete que entra. Mira, en un banco cliente mío, hace 2 meses apareció un billete de $5 de 1923. ¿Ok? O sea, eso se puede lograr porque los bancos, todos los dólares que reciben, los van pasando por esas máquinas y llegaron a un 80-20. 80% de los billetes que me mandan son buenos, un 20% está cuestionado. ¿Y qué hace el banco? Con esos billetes, que son solo del que los mandó, con el número de serial, etcétera, los pone en la pila que dice Polar. Viene la otra pila que dice Farmatodo, la otra pila que dice Excelsior Gama, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el tesorero de Farmatodo? Dice, mira, yo le tengo que pagar a Polar. Mira, banco, saca de mi pila, que la tienes en custodia ahí abajo, y pásasela a la pila de Polar, en custodia. Eso es patrimonio de la empresa, no del banco, porque las custodias no forman parte del activo ni del patrimonio del banco. Son otros patrimonios que ellos cobran por cuidárselo. ¿Ok?
O sea, no estás bancarizando totalmente. La tienes dentro de un banco, pero todavía no está bancarizado. Entonces hay todo un movimiento de la pila, saca de la pila de este y pónselo a la pila del otro, y los bancos con una hojita de Excel van sacando, poniendo, etcétera, y cobran por eso. Está bien, pobre banca, no tiene cómo prestar y hacer plata, lo que le queda es buscar elementos donde pueda transar y que le vaya quedando ahí. Ahí está, por favor. Pero apareció en escena unas viejas cuentas, había dos cuentas en dólares, dos tipos de cuentas en la etapa del CIMADI y otro más, unas eran convenio 1 y otras convenio 20 se llamaban. Las que reactivaron son las cuentas convenio 20, que son cuentas en dólares dentro del banco, pero que no te puedes llevar los dólares como tú quieras, pero tienes una cuenta en dólares. Entonces, ¿qué pasa? De los dólares que tú tenías en la pila tuya en custodia, decían, mira, sácame esto y pónmelo en la cuenta convenio 20. Esa cuenta convenio 20 sirve para que tú con tu tarjeta de débito de la cuenta en bolívares, la uses en bolívares y el banco venda los dólares tuyos que necesita el tipo de cambio para pagarte esa transacción. Es como una mesa de cambio en tiempo real. Tú pagas con tu tarjeta de débito en bolívares y automáticamente se produce una transacción en mesa de cambio que hace que lo puedas cubrir, porque el banco vendió los dólares correspondientes a la compra que tú hiciste. Todavía no hay un automatismo que diga, mira, cuando se me acaben los dólares de la convenio 20, automáticamente vete al sótano y de la bóveda sácame dólares míos y pónmelos en la cuenta, mando, etcétera. Pero es todo un entramado donde el hecho de pasar el dólar en efectivo de la bóveda a la cuenta automáticamente lo bancariza. Y Venezuela se ha convertido como en una lavadora gigante, porque una teoría posible es que en Macao, en el juego ilegal o en la venta de drogas, traen containers completos de billetes usados, los inyectan en la economía para lavarlos. Y lo están logrando. Entonces, ¿qué hace una empresa transnacional como McDonald's, por ejemplo, que recibe esos dólares y que sabe que se está arriesgando a nivel mundial por lo que está ocurriendo? Lo primero que hizo fue desconectar la operación venezolana del resto de la corporación. Ninguna empresa transnacional en Venezuela trabaja pegada a su casa matriz. Está desconectada, desconsolidado se llama. O sea, todo lo que pasa en Venezuela no me afecta el balance, no me afecta mis acciones en la bolsa de Nueva York, ni nada. Pero como sigues usando mi nombre, entonces se arma una especie de memorándum que en algún momento me tocó ayudar a construir, diciendo, mira, como esto es usual en Venezuela y que si yo no lo recibo me quedo fuera del negocio, hago una especie de carta firmada por la junta directiva a la auditoría interna de la empresa diciendo, mira, yo sé que esto puede estar comprometido, pero no tengo más remedio, tengo que hacerlo. Entonces, de alguna manera, Venezuela se ha convertido en un destino de esos billetes usados de baja denominación, porque más pronto que tarde terminan bancarizados. Y el objetivo del blanqueo de dinero es bancarizar. Yo tengo un billete sucio, lo acabo de convertir en limpio. Y bastante más barato que lo que me cuesta en el resto del mundo, porque supuestamente el costo del blanqueo es la mitad. Yo tengo $1.000.000, puedo blanquear 500 y los otros 500 se los tengo que regalar en negro al que me blanqueó. No obstante, sigue habiendo sistemas de compliance en Venezuela, en las casas de bolsa, en los bancos, etcétera, pero ya dando como un hecho de que no hay manera de salvarse de esto. De que este es un mecanismo que va a seguir funcionando. Eso es parte de, digamos, lo que es la dinámica de la economía, ¿no? Una, que la inversión extranjera ya está viniendo, pero desde venezolano con su plata afuera. La otra, que el flujo de los dólares se va endureciendo, o sea, haciéndose estructural. O sea, ya no es que mañana va a aparecer Maduro y decir, ya no circulan más los dólares. Ya es imposible. Lo más que puede lograr con una resolución así intempestiva es que el mercado negro sea del 90% de las transacciones. Pero ya, digamos, la economía nuestra está agarrando
no la economía total, es la economía de la cajita de pizzas para el 15% de la gente. El otro 85% mira desde afuera. Ellos, si reciben $1, es porque alguien del 15% se lo dio de propina o le pagó algo. Pero no es consistente. O sea, la gente está sin poder comer. Y es dramático lo que está pasando en la pobreza en Venezuela. O sea, hasta hablar de morir de hambre y es algo real. No estoy exagerando, ¿no? No obstante, para cubrir los huecos, esto que les decía, eso es lo que se llama oportunidades de inversión. O sea, si hay un movimiento de finanzas corporativas y de gente trayendo plata, no es para expandir la economía, porque no podemos, sino para tapar huecos. ¿Esto qué significa? Que si el empresario no tiene la actitud positiva de salir a buscar y se deja llevar porque caramba, qué mal está todo, etcétera, primero no va a buscar las oportunidades, segundo le va a transmitir lamentablemente a su propia gente ese tipo de mensaje y el trabajador lo que va a decir, mira, este está a punto de cerrar porque con la cara que llegó hoy lunes, hasta aquí llegamos. Y empieza a bajar los niveles de productividad, que hoy son relativamente altos, porque en las empresas quedó solamente la gente buena. ¿Qué es la gente buena? El que era, digamos, bueno, se fue del país. Le quedó el otro grupo de buenos que tiene que retenerlo a como dé lugar. A ese le paga lo suficiente como para tratar de retenerlo, pero como el que se va en general no se va porque le paguen poco, sino que se va porque quiere mejores condiciones de vida para él y su familia, entonces cuando alguien decide irse, ningún empresario se le ocurre decir, quédate que yo te voy a pagar, no, lo deja ir, ¿qué vas a hacer? Pero el que decida quedarse lo tienes muy bien pagado, lo entrenas, etcétera, etcétera. Entonces, la actitud positiva y proactiva de los lunes a la mañana de cada gerente o empresario que llega a su empresa es vital. Si el tipo no llega con la sonrisa de me llevo el mundo por delante, cualquiera que lo vea, desde su secretaria hasta que cuida los carros, etcétera, la señora del café, va a decir hasta aquí llegamos. Pero ese optimismo es lo que yo llamo optimismo informado. Porque en realidad hay razones para ser optimista si pensamos en los huecos que hay que cubrir. Si pensamos en que tenemos que generar empleos nuevos porque hay mucha gente que lo necesita. El empresario se echa a morir, arrastra con él todas las posibilidades del país entero. Hoy el país está depositado en las espaldas de los empresarios. Y los empresarios no están conscientes de eso. Y es muy importante, si ustedes pueden hacer de factor de difusión del concepto, porque sería buenísimo un grupo de empresarios no oportunistas que se den a la tarea de algo que contrató Carlos Andrés Pérez en el año 92, que fue contratar a Michael Porter de la Universidad de Harvard para que le haga un estudio de competitividad de Venezuela. Eran unos libros de este tamaño que a mí me llegaban las reposiciones cada 6 meses más o menos. Michael Ehrenreich, que era el asistente de cátedra de Porter en su momento, era el que venía, se reunía, etcétera, etcétera. Y o sea, te daba un mapa general. Necesitamos hoy en día, en Venezuela necesitamos. ¿Hay algún micrófono abierto? Ok. Hoy en día necesitamos ese estudio de competitividad porque hay un conjunto de condiciones que nos permitirían, uno, evitar que siga habiendo huecos en ese rompecabezas y la otra, empezar a cerrarlo. Porque cada hueco que se abre posiblemente sea ese empresario que no llegó optimista ese lunes a la mañana porque tuvo un fin de semana horrible, vio que todo estaba mal, pues se le fue el agua, se le fue la luz, etcétera. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Etcétera. Necesitamos, una, congelar la cantidad de piecitas del rompecabezas que se queden. Y la otra, empezar a llenar los huecos. Y eso es una tarea netamente empresarial porque es de fines de lucro. Ahí ganas plata.
O sea, Venezuela tiene la gran oportunidad de generar un nivel de actividad dentro de los límites de la cajita de pizza, no fantasías, dentro de los límites, pero que hay suficiente espacio como para que haya crecimiento dentro de la caja de pizza. Eso es lo que hay que apuntar. Se llama optimismo informado y actitud proactiva. Bueno, hablemos del tema petróleo, porque hablar de Venezuela y hablar de petróleo es prácticamente lo mismo. La diferencia es que ya no es lo que era antes. En el año 2008, nosotros recibimos 118 mil millones de dólares de ingresos, de los cuales 114 mil eran de petróleo. Ese mismo año importamos 72 mil millones de dólares. El año pasado, Venezuela recibió, hay distintas fuentes, Maduro dice que no recibió nada, mi información me dice 3 mil millones de dólares y hay quienes dicen 4 mil millones de dólares. Recuerden, en 2008 recibimos 118 mil millones y nos gastamos en importaciones 72 mil. El año pasado prácticamente no recibimos nada, ¿no? El petróleo nuestro está parado no por las sanciones, sino por la falta de mantenimiento y de inversión. Yo seguía muy de cerca porque mi cliente bien importante hasta el principio del chavismo, hasta el 2001, algo por el estilo, fue PDVSA y después, bueno, ya nunca más, pero siempre he estado muy de cerca de hacer seguimiento a los estados financieros. Y ellos tenían siempre el 25% de los ingresos dedicado a las inversiones. Bueno, eso se lo robaron todo. Imagínate tú, 100 mil millones de dólares en un año son 25 mil millones de dólares solamente de inversiones para PDVSA. Córtale el micrófono ahí a la gente, ¿vale? ¿Qué cosa? El punto entonces es que para petróleo tenemos que repensarlo al negocio. Hoy está parada la exploración y hay muy poquita producción. Y de hecho no tenemos taladros funcionando. Hay algunos taladros que se están moviendo para acá para tratar de reiniciar, porque lo que me dice la gente de las transnacionales que están asociadas con el Estado es que el único que está produciendo en este momento es PDVSA pura, y que lo están haciendo a pulmón y lo están haciendo muy bien. Por eso es que digo que uno de los aprendizajes importantes que queda de las sanciones es que si no trabajas y si no mantienes, no tienes cómo lograr nada en la Venezuela de hoy. Si no tienes plata para financiar tus propias cosas, ya no tienes un Caribe, ya no tienes unos agentes del Estado que te daban créditos blandos, o si no tienes la plata para invertirla tú, no vas para ningún lado. Entonces, digamos, nos hemos vuelto una sociedad económica mucho más sana que la que teníamos, y eso siempre lleva su componente de cambio de cultura. Entonces, uno de los elementos importantes es el cambio de cultura que se va produciendo en una especie, en la cajita de pizza, pero donde el Estado no tiene que ver. ¿Por qué no tiene que ver? Porque donde ponga un dedo el Estado, automáticamente te sanciona. Entonces, la economía que tenemos, la de la cajita de pizza, es una economía netamente privada. Se está armando una cámara chino-venezolana. Entonces, bueno, como yo soy presidente de la Cámara Argentina, me dijeron, mira, Benjamín, tú sabes de eso de cámaras, ayúdanos a armarla. Entonces, hablando con los chinos, son empresarios privados chinos que quieren hablar con empresarios privados venezolanos. No quieren ni al gobierno chino, no quieren al gobierno de Venezuela. Entonces, hasta el chino reconoce la toxicidad que tiene la participación del gobierno en la economía por el tema de las sanciones. Entonces nos estamos convirtiendo en una economía de crecimiento orgánico, esencialmente privada, donde hay circulación de una moneda dura, donde si lográramos expandir de ese 15-18% de economía, digamos, capitalista, que todos los años lográramos meter 500.000 o 1 millón de personas a esa economía con una pequeña expansión,
podríamos a la vuelta de 10 años, 15 años, absorber la pobreza. Pero como la restricción de nuestra caja de pizza es la electricidad, no hay manera que hagamos eso. Lo más que podemos hacer es restaurar unos que no eran pobres antes y que ahora son pobres. Mira, para darte un ejemplo, una quinta clase media en el Cafetal, una pareja de jubilados, con un Corolla del año, digamos, 2000, supongamos, ¿okay? No tiene plata para comer. Entonces, la gente de la urbanización, unos le llevan el almuerzo, otros la cena, la gente de la alcaldía se ocupa de ver la salud y los chequea, etc. Esa gente que estaba en la clase media y que con las uñas estaba agarrada de los límites para no caerse, vino la pandemia y paquete, se fue para abajo. Entonces tienes una cantidad de gente que era clase media y pasó a estar pobre. Bueno, esos podrían ser los primeros en ser restablecidos, vamos a decir, en el esquema de eliminación o de mitigación de la pobreza. Pero para eso necesitas, uno, quitar de la pobreza a aquellos que se volvieron pobres por los huecos en el rompecabezas. Y después necesitas sacar de la pobreza a aquellos de la expansión que pueda haber en la caja de pizza, que en vez de ser de una pizza mediana, pasa a ser de una pizza grande. Pero pasar de caja de pizza mediana a caja de pizza grande significan decenas de miles de millones de dólares de inversión para poder fortalecer en forma sustentable la plataforma de electricidad y la estabilidad. Cuando se va la luz en una casa normal, es posible que pierdas la bomba de agua, es posible que se te desconfigure internet, que se te pueda quemar el microondas y la nevera, cosas por el estilo, ¿no? Ahora imagínate en una empresa, por más que tenga todos los dispositivos de seguridad que vayan saltando para ir protegiéndola, igual te produce daño. Necesitamos tener un sistema estable de electricidad y en las condiciones que estamos, sin inversión, sin posibilidades de que los grandes proveedores de tecnología eléctrica entren a Venezuela, por unos tiempitos más, vamos a tener que convivir con la pobreza y que si lográramos que esos huecos que se tapen con tecnología, con tecnología baja y mayor uso de mano de obra, a lo mejor sacamos un poquito más de gente de la pobreza. Y creo que el foco que debería tener cada empresario hoy en día es ya no solamente estar vivo yo, porque es cierto que tienes que estar vivo y tienes que mantener los empleos, esos son familias que dependen del empleo, sino estar consciente de aquel que no está ni cerca de tu nómina, pero que la está pasando muy mal. Entonces esa responsabilidad social empresarial se divide en dos vertientes. Una, la que tienes lo que se llama zona de influencia hasta simbiótica, la gente que tienes alrededor de tu planta, que tú lo contrates para que te haga jardinería, etc. Pero tienes las ODS, que son las organizaciones de desarrollo social, que son organizaciones que sí saben dónde poner la plata social. Entonces las empresas que puedan hacer aportes a las ODS sin dejar de cuidar al pobre que está comiendo la basura de tu propia empresa, y que tú puedes ir y ayudarlo o algo por el estilo, digamos, el foco va a tener que estar en el tema de lo social. Porque no va a servir de mucho que la caja de pizza sea súper exitosa, porque acuérdate que 15% de la gente que está en esa caja tiene trabajo, pero tienes un 85% y en algún momento se puede molestar. No porque sea mala gente ni porque quiera las cosas regaladas, sino porque es vital, tienes que sobrevivir y te vas a llevar por delante. Entonces hay una lectura ahí medio extraña, pero que no hay que perderla de vista. No sé si ustedes vieron la serie Escobar, El patrón del mal. Escobar, cuando se lanza para diputado, se lanza por Medellín y arrasa 90%. En Medellín, él ayudaba a todo el mundo, les construía casas, esto, que esto y que lo otro. Bueno, lo que está pasando con unos nombres que son horribles, pero que los que vivimos ya sabemos quiénes son, que son el Coqui, el Wilexi
el Mayella, y hay otros nombres más por ahí, que son unos delincuentes que tienen dominadas zonas territoriales completas de Caracas y que la gente los cuida y los esconde, porque ellos son los que los protegen de los ladrones. O sea, tú vives en la Cota 905 y ahí adentro nadie le va a robar el celular a nadie. ¿Por qué? Porque el Coqui, y si te estiras un poquito más hacia La Vega, está el Mayella, los protegen. Y por consiguiente la gente los protege a ellos. Son unas especies de Robin Hood. Son de alguna manera la expresión que la olla de presión que los cuadrantes de paz impiden que se manifieste, saltan por esos puntos de descompresión que significan estos grupos. Y si tú le das una lectura similar a lo de Apure, entonces, que es pérdida de territorio también, el territorio controlado por fuerzas que no son de la soberanía de la República, te encuentras que hay algunos puntos, unas grietas que se están produciendo en la institucionalidad que poco a poco van haciendo que el tema social, que hoy no es un problema porque están todos controlados, terminen explotando por ahí. Bueno, yo creo que, les digo en lo internacional que creo que es importante. Las elecciones de Irán de la semana pasada hicieron un gobierno mucho más radical que el que tenía. El nuevo gobierno de Israel no pensó dos veces, vio unos globos volando sobre Israel y les tiró con toda la artillería que tenía, hipersensibles. La fuerza de Estados Unidos frente a Taiwán y las fuerzas de Australia, que es el otro gran contendiente militar, frente a las de China allá. Y bueno, y nosotros aquí, que somos nuestro equivalente, el equivalente caribeño. Bueno, hay unas fuentes donde, curiosamente, nuestros amigos son los que están peleando por Crimea y por Bielorrusia allá en Europa, son los que están tratando de quedarse con Taiwán en China, son los cubanos que están aislados acá, son los nicaragüenses metiendo presos los candidatos opositores, etc. O sea, no estamos muy bien acompañados, que digamos. Mi abuelita decía, dime con quién andas. Bueno, ustedes ya saben. Rusia es un actor menor. En realidad, el Producto Bruto Interno de Rusia es más pequeño que el del Estado de California. Es un país relativamente pobre, con muchísima extensión de tierra, pero es muchísima, que tiene una parte del año donde no tiene cómo producir su propia comida, sino que tiene que importarla. O sea, cuando viene el frío, olvídate que ahí crezca una lechuga. ¿Okay? Entonces, a mí el año pasado me tocó estar por Turquía. Entonces, cuando tú estás en Estambul y hablas con la gente, te muestran los barcos que van pasando el Bósforo camino al Mar Negro a llevarle las provisiones a los rusos. Porque yo estuve en enero. Dice, en esta época no crece una lechuga en toda Rusia. Entonces tienen que importarlo todo. Es un país muy vulnerable que vive de la venta de armas principalmente, de la venta de gas a Europa y de alguna producción petrolera que exporta todo muy cerquita. Pero es un país que no tiene capacidad de extenderse mucho más allá de su frontera. Pues tú cuando como país militar te extiendes tus fronteras, tienes que dejar detrás una línea de abastecimiento logístico para mantener a tu gente que está afuera, darle de comer, vestirlos, curarlos, etc. Ellos no tienen cómo hacer. Y algo parecido ocurre con el ejército chino, que es un ejército muy poderoso, pero que no se puede alejar mucho de la costa porque no tiene cómo mantener la cadena de abastecimiento. A diferencia del gobierno de los Estados Unidos, que tiene 7 ejércitos, todos con cadena de abastecimiento fortalecida y puede estar manteniendo 7 guerras distintas sin que se le mueva una pestaña. Bueno, eso un poco para ver el contexto. ¿Por qué? Porque de la reunión de la semana pasada de la OTAN y del G7 salió que China está cada vez más vista como el enemigo. A lo mejor no militar, pero sí económico. Le van a hacer la vida de colores a China.
y todavía no se nota tanto, pero el que comercie con China va a ser mal visto por Estados Unidos. China ha tenido mucha participación en Latinoamérica, pero como inversor solamente en dos países, Argentina y Brasil, donde está el HSBC y el ICBC, que son los dos grandes bancos chinos, están en estos dos países, donde tiene inversiones. En el caso de Argentina del Sur tiene una base satelital del ejército chino, que se puso en la época del kirchnerismo, pero en el resto de los países ha hecho más que nada préstamos y proyectos. Y en el caso de Venezuela quedó tan mal que no quiere saber nada con nosotros. O sea que no van a poner plata, no van a poner proyectos, y lo que quieren es que le sigamos mandando los barquitos hasta que terminemos de pagar, porque pusieron un arancel del 30% para el petróleo del perfil del nuestro, pero lo que no tiene arancel es el petróleo que es para cobrárselo. O sea, barcos que salen de aquí para China son para pagar la deuda china. Ese es el contexto internacional, y todos los vecinos nuestros no tenemos un solo centímetro lineal de frontera amiga. Toda la frontera que nos rodea es enemiga nuestra. A veces parecemos más amigos de las Antillas, pero en realidad no. Tenemos a Estados Unidos como el límite superior, tenemos a República Dominicana, tenemos a Trinidad, después tenemos a Guyana, tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, etc. Ninguno nos quiere, estamos aislados de los vecinos, y los amigos que tenemos afuera son los que les mencioné, que el resto del mundo está empezando a dejarlo fuera. O sea que la cajita de pizza nuestra se está quedando sola. Más que nada porque en la caja de pizza están las empresas privadas que sí tendrían la posibilidad de vincularse con los vecinos y con todos los demás, porque el sector privado venezolano no tiene ideología política. Trata de tenerla como opositor, que creo que es un error, porque en realidad lo que debería tener un empresario es intereses y buscar el fin de lucro que haga que el país esté mejor, porque un empresario que gana plata es a su vez un empresario que ya no se la puede llevar al exterior porque no puede darse ese lujo. Y un empresario más bien está trayendo plata que sacando plata. Y la plata que gana es para la mejora del entorno donde él está. Bueno, creo que me pasé por todo lo que me quería hacer. He hablado sin parar durante un tiempito. Les agradezco el haberme escuchado, y lo que quieran que conversemos, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Benjamín. Bueno, creo que muy interesante. Yo quería oír más flores y más cosas positivas, pero creo que todos tenemos que saber dónde estamos parados, y creo que ese es el propósito de hoy, y sobre todo compartir contigo, ¿no? Les pido que hagan sus preguntas por escrito, por este chat, para que Benjamín nos pueda responder, y de verdad súper agradecida, Benjamín. Quisiera saber, dime. No me gustaría, Katy, que quede la sensación de negatividad, porque el hecho de poner en la perspectiva de realismo no significa que no haya oportunidades. ¿Okay? Y eso es importante considerar, porque si bien a un extranjero le va a costar tomar la decisión de venir a entrar aquí, los que ya estamos aquí adentro sabemos qué es lo que hace falta. El campo minado lo conocemos bastante bien. Sí. Ya con el tiempo fuimos poniendo banderitas donde están las minas. Si llega a venir un extranjero aquí, al segundo paso va a volar en pedazos o va a pisar una mina. Okay. Sí, definitivamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, quisiera saber que tenemos alguna pregunta. Aquí estamos reunidos. Bueno, agradezco muchísimo a los amigos del Rotary, bueno, obviamente a nuestros colegas de la Católica. Tenemos también amigos que están de nuestra construcción de capital social, que nos reunimos o sea, cada 15 días, y aquí tengo varios amigos. Y bueno, quisiera oír, Sara, tú empieza a hacer una pregunta, porque tú y yo fuimos los que inventamos esto.
Bueno, Pueden escribirla. ya ¿Sí? que somos poquitos, a lo mejor se puede hacer la pregunta de palabra. Sí, yo Se sí abre el creo. micrófono. Sí, 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 sí. aquí estamos controlados, tú sabes, todos nos conocemos y si no nos conocemos ahorita. Bienvenido, Dale, Guillermo Sara. Soto. Ajá. Pregunta, Sara. ¿Cómo estás, Benjamín? Perdón por ¿Cómo haber estás? llegado un pelín tarde, pero es que estaba distraída aquí con la familia. Bueno, sabes que yo recién salí de Venezuela, estuve 1 mes y medio, 2 meses allí, y o sea, viví en ese pedacito de ese 15%, en esa casita, como tú le llamaste, súper sorprendida de cómo uno percibe, cómo lo podemos percibir, porque estamos relativamente cómodos, la vida es costosa, pero estamos relativamente cómodos porque se consigue acceso a todas las medicinas, la parte médica está fabulosa, costosa, pero tienes acceso a muy buenos médicos, como siempre los tuviste antes, de asistencia clínica muy buena. A nivel de conseguir cosas en los supermercados, pues no hay escasez. Entonces, por eso es la inquietud, vi ese flujo de dinero increíble, de dólares, en manos de gente que tú antes no lo veías, comprando cosas que para mí eran significativas y yo veía con qué facilidad lo gastaban, ¿no? Entonces, no sé, me dio la impresión de que había permeado mucho más esa parte que tú dices de ese flujo de gente que se vio que tenía dinero de ese 15%, yo sentí que había permeado un poco hacia el pueblo, un poquito más. Y que de ahí, o sea, igual que hay gente que, como tú dices, se está muriendo de hambre, definitivamente. Sin embargo, había gente que había subido muchísimo su posibilidad. No se sentía, o se acostumbraron o no se sentían tan degradados por la carestía que se está viviendo en el país, ¿no? Entonces, bueno, ahí era siempre, por eso es que yo le dije a Katy, o sea, en verdad es algo, y sabes, también me dio una impresión de, no sé si decir como realismo mágico. Lo que ves no es lo que es para un economista. Lo que se veía a nivel de nuevas edificaciones, se hablaba, concha, le parece un país gigante, y sin embargo no es lo que es una economía que está bien restringida, con muchas debilidades y muy contraída. Un poco Sí, ese era mi... hay una oferta. La semana antepasada, el Fondo de Valores Inmobiliarios hizo un lanzamiento de instrumentos de capital variable, acciones tipo B, y en la presentación que hizo el presidente hablaba de que hay una oferta de 500.000 metros cuadrados de oficina en Caracas, de los cuales 385.000 son nuevas a estrenar y 185.000 metros son de oficinas viejas que están cerradas, ¿no? Ahora, esa oferta no está parada porque hoy pasa por la principal de las Mercedes y vas a ver al menos 3 grúas de, ¿cómo se llama?, edificios que se están construyendo. Pero es básicamente algo que sabes, porque la misma pandemia ha hecho que las oficinas se achiquen, no que se agranden, que eso va a quedar ahí, que eso van a ser oficinas para ser negociadas, pero nunca para ser habitadas. Porque en realidad tendríamos que pasar rápidamente de la caja de pizza mediana a la pizza grande para que alguien tenga necesidad de utilizar esa cantidad de metros cuadrados de oferta de oficina, ¿no? O sea que por el momento vamos a verlo como que es una manera de colocar los bolívares distinta a los dólares, y que es algo que va a estar ahí, y en general responde mucho a la comunidad que antes se llamaba sirio-libanesa, que es en general el perfil de lo que conocemos como árabes, que tienen sus familias asentadas aquí y que siempre han pensado por estructura mental que los ladrillos a largo plazo va a funcionar. Sí. Pero digamos, un poco es eso, ¿no?
Bueno, tenemos gente desde Houston, Caracas, Nagoya, Japón, Holanda, Alemania, Panamá y Valencia, España. Así que súper. Aquí tenemos como 5 preguntas. Pregunta Roger Castillo. ¿Puede hablar brevemente del plan de inversión de la industria petrolera? Sí, ok. Hubo hace 3 semanas una noticia que se habían firmado acuerdos con 20 empresas. En realidad, cuando te reúnes con las empresas, son las mismas 20 empresas que ya estaban, donde se trató de cambiar un poco las condiciones para que ellas pudieran exportar, que no están sujetas a sanciones, y con eso un poco cobrarse las deudas, pues son deudas muy altas que tiene PDVSA y el alter ego de la República con cada una de estas transnacionales, que después sirviera para la operación y que finalmente lo que sobrara se lo diera al gobierno. Bueno, eso no pasó la prueba de ninguna de las consultorías jurídicas de las empresas estas, porque, digamos, no está ni dentro de la ley de hidrocarburos, ni dentro de las normas de contrato, cuando se hicieron las empresas mixtas estas, ¿no? Entonces, por el momento, eso queda como una negociación en marcha, y que cada negociación de por sí va a tener que ser enviada por esta transnacional a la OFAC buscando una dispensa especial. Porque la norma que tiene la OFAC para no sancionar a una empresa de estas que está en Venezuela es: no puedes operar, puedes mantenerte pero no operar, y menos que menos hacer inversiones. ¿Okay? O sea que, digamos, no se ha logrado que eso funcione. Entonces ahí volvemos al tema de los 400.000 millones de dólares que vaya a saber de dónde salió esa cifra, que son los que tienen venezolanos en el exterior. Los únicos que pueden llegar a traer plata para acá son los mismos venezolanos, su plata del exterior. Si tú decidieras como venezolano que quieres invertir en petróleo, a lo mejor puedes hacerlo, pero es un negocio que por alguna razón, desde inclusive la primera nacionalización de Carlos Andrés, nunca se permitió que permeara dentro de la economía el negocio petrolero, sino que era algo muy cerrado. Al momento de llegar Chávez, la nómina total de PDVSA y sus filiales era 40.000 trabajadores. ¿Okay? O sea que 40.000 personas producían el 95% del ingreso nacional. Nunca se permitió que ese negocio, como en otras partes del mundo, permeara y cualquiera pudiera operar mediano, pequeño, etcétera, negocio petrolero. Están tratando de que sea así porque terminas aterrizando en que el único que puede traer plata aquí es un venezolano. Pero él no sabe, tiene que asociarse con alguien. Entonces, en ese proceso de ajuste que hay, Venezuela siempre va a ser atractivo el tema petróleo. Ya sea con las mini plantas, las mini refinerías que se está hablando de traer, ya sea para la importación, nacionalización, transporte y distribución de gasolina a nivel de estaciones de servicio, ya sea una mini refinería que pueda producir gasoil, porque con estas que estamos teniendo, que son las grandes, los trabajos de mantenimiento tienen un límite. Son refinerías muy viejas que han sido abandonadas durante muchos años. Entonces, digamos, se puede hacer algo, pero, digamos, en pocas palabras, la respuesta sería: va a ser muy importante el tema petrolero para el sector privado, pero en la medida que no se logre desintoxicar el negocio petrolero de las sanciones, va a ser difícil que alguien se pegue a negociar con PDVSA sin correr el riesgo de que lo sancionen. Y que más que un riesgo es una realidad. Tú negocias, te sancionan. Puede ser que no te importe las sanciones, pero que un petrolero no puede no importarle las sanciones, así seas nacional, porque el petróleo aquí no te lo puedes tomar, tienes que venderlo. Para venderlo no tienes que estar sancionado. ¿Okay? Ok, tenemos Silvia, viene desde La Coruña, España, María Alejandra Briceño, Buenos Aires, Argentina, María González te da las gracias por la charla desde Hamburgo, Alemania. Desde Alemania estamos varios, parece mentira. Ok, la próxima pregunta, David Urbina desde Japón nos pregunta:
¿Puedes comentarnos sobre la industria en el sector agroindustrial? Ok, este año, empiezo por las malas. Este año perdimos casi todas las cosechas, la de azúcar, la de arroz, etcétera, ¿no? No llegamos a tiempo ni con las semillas, ni con la fumigación, ni con los fertilizantes, etcétera. Pero sigue habiendo una cantidad importante de tierras que en manos privadas, con su propia cadena de abastecimiento, pueden llegar a producir. ¿Por qué digo esto? Porque si estás dependiendo que el Estado sea el que te dé algún insumo, olvídalo. El Estado no tiene plata. De hecho, el Estado anda a la búsqueda de plata donde sea. Por eso que a lo mejor se permite que entre los dólares que están entrando, etc. Pero, digamos, si logras entenderlo como una cadena de logística privada, es un negocio que cuando alcance su propio nivel de precios, ahora que no hay controles, empiezas a competir uno con el otro. Claro, tenemos la desventaja de que estamos compitiendo contra la importación y una importación sin controles. Entonces te desalienta el... Ya por el dólar no hay que preocuparse porque el paralelo y el oficial están uno muy cerquita del otro. Y varias veces al año el oficial ha estado más caro que el paralelo. O sea, cosas insólitas, pero así. Entonces, digamos que una vez que se alcanza el nivel de precios de referencia en la economía, ya lo único que puede pasar es que baje, no que suba. Y eso es por la competencia. Pero mientras haya una competencia de una importación, el precio marcador lo va a poner la importación y si es más cara la producción interna, lo va a desalentar. Pero hay cosas que importarlas no tiene sentido por el costo mismo de la importación. Son ciertos productos alimenticios que tú con muy poca agregación de valor por encima, que puede ser lavado y empaque, por eso no quiero llegar a lo agroindustrial, sino lo agro con un poquito de trabajo de agregación de valor. Creo que ahí, si se toman las previsiones de las semillas, los fertilizantes, la fumigación, etcétera, y los equipos, ¿no? Y creo que ahí hay una oportunidad importante que hay que mirarla, no con sentido de inmediatez. Ahí hay otro comentario que quiero hacer, ¿no? Y normalmente se decía que el empresario venezolano, si no ganaba 50 o 100%, no le interesaba. Bueno, hoy en día están ganando muchísimo, pero muchísimo menos que eso. ¿Eh? Están ganando lo que se gana en el resto del mundo, más la prima de riesgo, vamos a decir, por estar en Venezuela. Pero ya hoy en día no es el que pone la plata y espera que a los 2 meses se lleva el triple y ya está. Ahora el empresario que entra, en el sector que entre va a tener que esperar. ¿Por qué? Porque son ciclos que van a tener que cumplirse, que se había perdido la costumbre en el empresario venezolano, pero que dentro de yo les digo, en 15 años, mirando para atrás, le vamos a tener que hacer un altar a las sanciones, porque las sanciones son las que nos están transformando y convirtiéndonos en mejores gerentes y empresarios. Nos acompaña también Alice desde Puerto Ordaz, Leo desde Guayaquil, Ecuador. Fidel, tú estás en Perú, ¿no? Ok. Ajá. Fidel Moreno, querido colega, me pregunta, ¿cuál es su visión de futuro de cambio para Venezuela? ¿Cuál de las actividades económicas serían las más estratégicas para reactivar el país en un corto y mediano plazo? Mira, básicamente es tratar de no competir con el Estado y no estar en un lugar donde si tú lo haces bien, el Estado quede en evidencia como que lo hizo mal. Ahí es donde se te convierte en riesgosa la actividad en la que estás. Hay muchísimas necesidades en el país que se pueden cubrir sin demasiado ruido. O sea, creo que la palabra clave es ruido. Tenemos muchísimas oportunidades porque dentro de nuestra caja de pizza mediana tenemos una cantidad de espacios que hay que llenar y que se pueden llenar sin hacer ruido. De hecho, uno se encuentra en zonas industriales como las de Guarena, Guatire, por decirte algo, empresas de 500 trabajadores que son un lujo, pero nunca sacan una foto. De afuera dejan todo con matas y montes, etcétera, para que no se note, pero entras y entras a otro mundo. ¿Okay?
La regla de juego un poco es no hagas ruido, haz las cosas bien y te va a ir bien. Wow, wow. Fidel está en Monterrey, México. Ok, pregunta mi amiga Beatriz Abreu. ¿En qué sectores de la economía se vean las inversiones privadas? Contestaba ella. Bueno, pero sería bueno recalcarlo que en cualquier sector de la economía. ¿Por qué? Porque en un determinado momento, cuando se acabó el crédito bancario, el empresario tuvo que meter la mano al bolsillo. Y como en el bolsillo de Venezuela no había plata, tuvo que meterlo al bolsillo de sus cuentas de afuera. Y empezó a traer cosas. Esas cosas que va trayendo son inversión. Ya está ocurriendo en forma atomizada, está ocurriendo sin mucho ruido, de repente te llegan 100 containers de aceite comestible, y tú dices, caramba, ¿de dónde vino esto? Bueno, señor, metió la mano al bolsillo, los compré, los trajo porque notó que había falta de aceite. Entonces se montó su red de distribución, pero hoy cualquier producto que veas en Venezuela, Katy y amigos, es financiado por el bolsillo del dueño y pagado por adelantado. Wow. Leonardo dice, saludos desde Guayaquil, Ecuador, muy interesante el conversatorio. Dentro de esa pizza, ¿cuál es el rango de un sueldo mínimo profesional en dólares en este momento? Mira, lo vamos a poner en el orden de los 100, 150 dólares, más o menos, mensuales. Ese es el mínimo. Ese es digamos, una especie de piso, depende del nivel, ¿no? Pero digamos que se puede mover entre 100 y 300 dólares, el top sería 300, la base sería 100. El sueldo mínimo, que son 2 dólares y pico, prácticamente no aplica, o aplica para la administración pública, que no tienen salida, pero que cada quien busca cómo hace para conseguir algo más. Pero vamos a decir que es muy difícil que el 15% ese, que son los del rompecabezas, están en eso. Piensen que el 85% tiene cero ingreso. Wow. Manuel Barrera dice, excelente los temas, gracias por la invitación. Samuel, excelente, gracias por la invitación. Omar, desde Madrid, España, pregunta, ¿qué magnitud e importancia tienen las transacciones en dólares en cuentas entre venezolanos en el exterior y qué no es dinero negro? Bueno, vamos a pensar que si una señora delante tuyo en la fila del supermercado mete mano a la cartera, saca un puño de billetes usados todos de dólares, los estira y los paga, tú no vas a pensar que es dinero negro, pues la señora no tiene pinta de traficante ni nada por el estilo. Vamos a pensar que una vez que ese dinero empieza a circular en la economía, ya tiene un gran avance sobre el blanqueo. O sea, vamos a decir que una vez que entró al banco, entró a la caja del supermercado, está menos negro. Y cuando lo mandó al banco en custodia, le quitó más negritud. Y si lo pasó a la cuenta de convenio 20, ya está, blanco. ¿Okay? O sea, vamos a pensar que el 70% de las transacciones en Venezuela son en dólares, y en dólares en efectivo. El 30% de las transacciones son en bolívares, y el 90% de ese 30% son digitales. No tocan el dinero. El dinero en efectivo venezolano prácticamente ha desaparecido. Wow. Dieter está en Holanda, yo nací en Holanda, y dice muchas gracias por la invitación. Giselle, gracias por la invitación, excelente tema, muy interesante, nos mantiene actualizados con la realidad del país en todos los sectores. Realmente los invito para que sigan la columna de Benjamín, que él escribe todas las semanas, y tiene su libro Hablemos de Gerencia, que se vende por Amazon y realmente vale la pena hacerle seguimiento a sus trabajos. Creo que estamos todos mejor informados y de verdad que te lo agradezco muchísimo en nombre, bueno, en nombre del eClub 4380, del Rotary, que cumple 10 años, y en nombre de mis colegas de la Universidad Católica que inventamos esto en nuestro grupo de WhatsApp. Y bueno, y a mis amigos de Construcción de Capital Social, que estamos trabajando para Trujillo, Venezuela. Así que... Y también veo una cantidad de gente que respondió a las invitaciones que yo hice.
Súper, súper. Así que de verdad que yo creo que pudiéramos hacer algo así cada cierto tiempo para mantenernos informados y los que quieran, escríbanme que yo trato de convencer a Benjamín y volvemos a hacer algo, porque no es lo mismo oírlo de alguien que habla o que está fuera de Venezuela, que yo creo que esa es una de las cosas que también para mí era más interesante, era oír de un experto que está en Venezuela y que ve las cosas desde adentro. María Alejandra dice, excelente, Benjamín. De verdad, súper, súper agradecido. Fiero, qué maravilla de internet tiene Venezuela en este momento, que Benjamín habló fluido, ¿ok? Así que de verdad que tuvimos muy buena suerte y me parece impresionante y bellísimo que esta pequeña conversación informal fueron de todos los continentes y no sé cuántos países, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 países. Me parece súper. Me parece triste también, ¿no? Que estemos tan regados por todo el mundo, pero súper agradecida que podamos estar en contacto. Así que... Buenísimo, mil gracias a ustedes por escucharme y va a ser un honor para mí poder compartir las vivencias de aquí cuando sea necesario. ¿Okay? Súper. Bueno, Dios los bendiga a todos, que tengan excelente semana. Muchos cariños. Muchas gracias, Benjamín, y espero que de repente pueda haber una lista de dónde están los pedacitos del rompecabezas en el medio de la pizza, una lista así como para invertir, porque es bien compleja la situación, pero muy interesante. Muchas gracias. Ok, dale. Ok, chévere. Gracias a todos. Un beso grande.